Ok, buenos días, jóvenes. A ver si va a Bienvenidos conectar a el la chat. clase de Introducción a la Programación. Nos vamos a ubicar en la página 193 de su libro. En esta unidad vamos a hablar o vamos a trabajar con el programa de Visual C++. Vamos a ver una parte que es estructurada y otra parte en base a objetos, ¿ya? Vamos a tratar de que las 6 semanas que nos quedan para poder trabajar, ¿verdad? Podamos hacer algo. Bienvenido, Henry. Creo que ya estamos completos. Sí, mister. Ok, entonces vamos a iniciar en la página 193 y vamos a evacuar algunos conceptos que posiblemente en el parcial anterior pues no pudimos evacuar, pero que son necesarios para nosotros o para la naturaleza de la clase. Perdón. Entonces, C++ es un lenguaje de programación que se ha utilizado mucho para utilizarlo como base, ¿verdad? En este caso, para las personas así como ustedes que vienen empezando a trabajar con la programación, ¿verdad? C++ nos da como la base, ¿verdad? Para poder ir empezando e ir iniciando a trabajar en esto. Generalmente usted va a llevar 1 o 2 clases en la universidad, los que van a estudiar una ingeniería, ¿verdad? Y los que van a estudiar otra clase, pues no la van a ver jamás, ya que esta clase pues es orientada a la parte matemática. Entonces está relacionado un poco con lo que es la ingeniería. Entonces los futuros ingenieros por ahí van a ver más adelante que la clase pues les va a servir. Obviamente lo que nosotros vamos a ver pues será una introducción nada más. Entonces, en la página 193 tenemos ahí un concepto de lo que es la codificación. Dice que la codificación es la conversión de un algoritmo en programa. Cuando nosotros estamos hablando de un algoritmo, estamos hablando de una serie de pasos organizados que nos llevan a la solución de un problema específico. Ok, ¿y qué entendemos por algoritmo? En el parcial pasado, yo creo que les dejé incluso algunos ejemplos de algoritmo y decíamos que algoritmo es una serie de pasos. Esta serie de pasos, por ejemplo, yo necesito hacer un licuado, ¿ya? Entonces, yo voy a describir en un orden cuáles son esos pasos para poder hacer ese licuado. Entonces, esa serie de pasos ordenados que me van a llevar al final a poder obtener el licuado son el algoritmo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo necesito encender la licuadora, ¿verdad? Colocar la leche, el hielo, el azúcar, las frutas que le vaya a echar, los licuos, los sirvo, ¿verdad? Todos esos pasos que yo voy describiendo son el algoritmo. Entonces, ¿cómo pasar de ese algoritmo a un programa? Esa es la parte que nosotros tenemos que desarrollar aquí. Entonces dice, esta es la etapa de escritura de la solución de un problema, diagrama de flujo o pseudocódigo. No profundizamos mucho en la parte de diagramas de flujo y pseudocódigo, entonces vamos a irlas llevando a la par en este momento, que son 2 etapas previas antes de poder iniciar con la escritura de un programa, ¿verdad? Es un código reconocible por la computadora a través de un lenguaje de programación. Entonces, vamos a empezar a escribir lo que son programas. Dice, antes la codificación era la etapa más difícil para un programador, pero con la invención de los lenguajes de programación de alto nivel, su dificultad fue reducida. En la actualidad contamos con poderosos lenguajes de programación que nos facilitan mucho la tarea de programar. Nos enfocamos en el lenguaje C++. Ese es el programa que nosotros vamos a utilizar, C++ para poder programar. Como les digo, más en esta modalidad virtual que estamos, yo en el modo voy a subir algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar y para que los puedan mandar. De un poco del lenguaje de programación, tenemos ahí que nos permite programar desde sistemas operativos, compiladores, aplicaciones de bases de datos, procesadores de texto, hasta juegos. Entonces, como podrán darse cuenta, es un lenguaje muy poderoso porque desde crear un sistema operativo hasta poder crear un juego, entonces nos da bastantes posibilidades o bastantes opciones para poder crear. Y aquí hay un poco de historia, ¿verdad?
C++ nació del lenguaje C y por eso se llama C++, ¿verdad? Porque se considera que es una extensión de C. Dice C++ nació como una extensión del lenguaje C para conseguir aunar la eficiencia del lenguaje C con las ventajas del modelo orientado a objetos. Cuando nosotros estamos hablando de una parte orientada a objetos y una parte estructurada, la parte estructurada es parecido a lo que es un pseudocódigo. Las instrucciones están escritas en palabras y es como que tengamos una descripción de palabras de una lista hacia abajo. Pero cuando estamos hablando nosotros de programación orientada a objetos, y ustedes pues la conocen muy perfectamente, porque la programación orientada a objetos, como su nombre lo dice, objeto se identifica por eso. Porque hay un objeto en este caso, usted hace clic en el botón de inicio, por ejemplo, ¿verdad? Ese botón es un objeto, ¿ya? Ese objeto tiene una función, que la función es hacerle clic. Que cuando yo le doy clic a ese objeto, aparece una ventana emergente, ¿ya? Esa es una acción. Entonces significa que ese objeto tiene eventos, que tiene propiedades. Entonces, todas esas cosas son las que yo voy a poder programar a través del lenguaje para poder realizar algo, ¿verdad? Un botón, si yo paso, por ejemplo, paso por encima de él y que pueda aparecer un texto, esa es una acción que yo realizo. Orientada a objetos, ¿por qué? Porque yo todo lo que hago es referenciado a un objeto, ¿ya? Todo lo que se hace es referenciado a un objeto. Y por ejemplo, cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando sus memorias agarraban virus y yo entraba al CM de la computadora y empezaba a colocar un código para poder borrar? Eso podrían compararlo ustedes con la programación estructurada. Todas las instrucciones van a ser escritas y se van a ir enlistando hacia abajo. En cambio, con un objeto no, porque un objeto, la programación orientada a objetos, hay ventanas, ¿verdad? En esta ventana va a haber un botón de minimizar, un botón de maximizar, un botón de cerrar. Van a haber, hay botones que nosotros vamos a agregar, listas desplegables, cuadros de texto, casillas de verificación, formularios, imágenes, ventanas, un montón de cantidad de funciones que nosotros vamos a poder tener en lo que son los formularios. Entonces, vamos a irnos para que vayamos avanzando un poco porque algunas cosas ustedes las van a ir evacuando. Vámonos a la página número 194 y vamos a ubicarnos en la parte donde tenemos las librerías. Dice que las librerías son paquetes o colecciones de clases y funciones ya definidas en el lenguaje que permiten dar solución a los problemas comunes y que generalmente requieren de acciones genéricas. Nosotros conocemos el concepto de lo que es una librería, ¿verdad? Sabemos que una librería, por ende, tiene libros. Entonces, C++ es más que todo la base, la estructura, pero C++ en este caso necesita de librerías, ¿verdad? Es como que yo para poder enriquecer mi conocimiento necesito de un libro. Entonces voy a la librería, tomo el libro que necesito. Por ejemplo, usted necesita una receta, ¿verdad? Va al libro de cocina donde están las recetas, toma la receta que usted tiene y hace lo que usted quiere. Ya, por ejemplo, usted quiere hacer sopa de frijoles, ¿verdad? Entonces va a la parte donde está sopa de frijoles, agarra la parte, la estudia, ve el procedimiento y todo, y lo hace. Entonces, es relativo o casi igual a esta parte. Entonces, el lenguaje de programación necesita de librerías porque no es completo, es como nosotros no lo sabemos todo. Necesitamos auxiliarnos de algo más. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir haciendo uso de algunas librerías. Todos los compiladores C y C++ disponen de ciertas librerías de funciones estándar que facilitan el acceso a la pantalla, al teclado, a los discos, la manipulación de cadenas y muchas otras cosas. De uso corriente, para utilizar una librería se debe utilizar la directiva include. Cada vez que nosotros vayamos a colocar una librería, la vamos a utilizar colocando esta palabra, ¿verdad? Para poder incluir estas librerías. Luego tenemos aquí la directiva include. Dice que es una serie de instrucciones con un programa que comienzan con un símbolo de número.
utilizado para crear programas fuertes que puedan ser modificados y compilados fácilmente en diferentes entornos de ejecución. La directiva include es utilizada para incluir la declaración de otro fichero en la compilación cuando el procesador se encuentra en la línea include. Reemplaza esta en la línea fichero incluidos. Para tener un acceso a una función predefinida en una librería, se debe escribir en las primeras líneas de un programa la directiva include, seguida del nombre del fichero que contiene la función que se utilizará. Vean la sintaxis en la página 195. La sintaxis significa la forma correcta de escribir una instrucción. O sea, cómo debe estar escrito correctamente. Entonces, tenemos ahí la palabra include, ¿verdad? Primero el numeral, luego la palabra include. Y entre dos signos, mayor que y menor que, tenemos el nombre de la librería. Perdón. Tenemos ahí el nombre de la librería. Entonces, ahí vamos a colocar nosotros la librería. El signo menor que y el signo mayor que son necesarios. O sea, la forma como está escrito ahí es como debe de ir. Perdón. Y nos tenemos aquí una lista de las posibles librerías que nosotros vamos a utilizar. Y una que siempre vamos a utilizar es la primera que está en la lista. La librería IOStream. IOStream.h, utilizada para la entrada y salida de datos. Si yo no inicializo con esa librería, yo no voy a poder ingresar datos a la pantalla de la computadora cuando yo esté ejecutando mi programa. Entonces yo voy a estar ejecutando mi programa y yo necesito hacer uso de esa librería para poder leer mensajes en la pantalla y para poder introducir mensajes también a la misma. Bueno, luego tenemos ahí otras librerías, pero para poder ir avanzando, vámonos a la función principal o la función main. En C++, todo programa debe tener una función que encierre todas las sentencias del programa. Para los programas sencillos se utilizará la función main. La función indica dónde comienza y dónde finaliza el programa. Entonces, todo programa, así como los algoritmos, los diagramas de flujo, tienen un inicio y un final, ¿verdad? Ningún diagrama, ningún pseudocódigo, ningún lenguaje de programación, ningún programa es infinito. Todos van a tener un inicio y un final. Por eso se dice que debe ser finito, ¿ya? Porque debe tener fin. La sintaxis es la siguiente. Vamos a empezar con la instrucción in main y hay aquí unas llaves, ¿verdad? Estas llaves se llaman separadores de bloque. Entonces, como son separadores de bloque, cada vez que yo abro una llave, va a iniciar un bloque de instrucciones. Y cuando la cierro, el bloque va a terminar. ¿Ya? Vámonos a la página 106 y tenemos aquí lo que son las declaraciones. Algunos elementos programables tienen que declararse antes de usar el programa para reservar el espacio de memoria o la categoría a la que pertenecen. Permítame. Ok, disculpen la introducción, ¿la qué sería? La interrupción. Interrupción, se me fue la palabra, gracias. Ok. La parte de declaración de variables es la parte que continúa. Y esta parte es bien importante porque si nosotros no podemos o no declaramos correctamente una variable, vamos a tener pues serios problemas a la hora de trabajar en nuestro programa. Tenemos que las declaraciones son definiciones de variables o constantes que se utilizan por cualquiera de las funciones definidas en el programa. Ahora, variable significa que va a variar. Constante significa que su valor se va a mantener. Esa es la diferencia entre una variable y una constante.
nosotros vamos a hacer uso de ambas. Las variables, bueno, vamos a hacer más uso de las variables que de las constantes. Pero las dos las vamos a utilizar en su caso. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la página 196 y tenemos la sintaxis para declarar una variable. Y tenemos ahí var 1, var 2 y luego puntos suspensivos y var n. Significa que las variables pueden ser infinitas, o sea que no sabemos la cantidad de variables que nosotros podemos utilizar y que pueden ser bastantes. Entonces, cuando vamos a declarar más de una variable, las vamos a ir separando por comas. Dice, también se puede declarar y asignar un valor. Por ejemplo, tenemos ahí tipo var 1 igual a valor. O sea, significa que yo quiero colocar la palabra cantidad igual a 5. Entonces significa que la palabra cantidad tiene un valor de 5. Y donde yo utilice la palabra cantidad, eso vale 5. ¿Ya? A eso se refieren las variables. Y tenemos aquí la parte de lo que son los identificadores. Y esto es importante también, porque los identificadores son parte de las variables y las constantes. Dice, en la mayoría de los programas de computadora es necesario manejar datos de entrada o salida, las cuales necesitan almacenarse en la memoria principal de la computadora en tiempo de ejecución. Para poder manipular los datos se necesita acceso a las localidades de memoria donde se encuentran almacenados. Esto se logra por medio de los nombres de datos o identificadores. Los identificadores también se utilizan para nombres de los programas, procedimientos de las funciones, etiquetas, constantes y variables. Es lo que les decía, las constantes y variables son identificadores también. Un identificador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirve para identificar las entidades, programas, procedimientos, funciones, etiquetas. Y miren que aquí tenemos unas reglas básicas y esto es importante que ustedes lo sepan, lo entiendan a la hora que están ustedes haciendo su programa. Perdón. Un identificador puede estar formado por caracteres alfabéticos, numéricos y el carácter subrayado. Okay. Cuando me refiero a caracteres alfabéticos, me estoy refiriendo a las letras del abecedario de la A a la Z. Numéricos, pues son todos los números. Y carácter subrayado solamente es el guión bajo. O sea, solo puedo hacer uso de esos tres elementos. Las letras del alfabeto de la A a la Z, los números y el guión bajo. Significa que en una variable no puedo colocarle un asterisco, un punto, una coma, un signo más, un signo menos, un apóstrofe, nada de eso. No puedo hacer uso de eso. Deben comenzar con un carácter alfabético o con el carácter de subrayado. O sea, no puedo empezar una variable con un número. La puedo empezar con una letra o con el carácter de subrayado. Pueden ser de cualquier tipo. Si solo los 31 primeros caracteres son significativos. O sea, cuando nosotros creamos un identificador, tenemos que tratar de hacerlo pequeño. Ya no nos vamos a ir al extremo con los identificadores y entre más pequeños sean, pues nos van a servir en más si nuestro programa es más extenso. Se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas dependiendo del compilador. Ok. El compilador en este caso es el lenguaje de programación. Por ejemplo, C++ distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué es esto de distingue entre mayúsculas y minúsculas? Que yo puedo escribir la palabra nombre, pero yo coloco en la declaración de variables, coloco la palabra nombre con N mayúscula. Y cuando estoy en la lectura de datos, coloco nombre normal, o sea, nombre en minúscula, toda la palabra nombre en minúscula. Para el compilador son dos variables diferentes. ¿Por qué? Porque distingue entre mayúsculas y minúsculas, porque como yo le coloqué en la declaración nombre con N mayúscula y en la lectura nombre toda minúscula, entonces él está diciendo que ahí hay dos variables y que son diferentes, que no son la misma variable. No se permiten uso de identificadores reservados en los nombres de variables, constantes, programas o subprogramas. Por ejemplo, si ustedes van a la página 195, donde está la parte de sintaxis, dice int main. ¿Qué significa? Con los identificadores reservados. Yo no puedo utilizar la palabra main, por ejemplo, como una variable. No puedo utilizar la palabra int como una variable. ¿Ya? Generalmente estas palabras reservadas, cuando yo las escribo, aparecen en negrita. Entonces,
automáticamente, si la palabra le aparece en negrito, usted va a saber que es una palabra reservada y que no se puede utilizar. Por ejemplo, para declarar valores enteros, generalmente se utiliza INT. Entonces, INT no lo podemos utilizar para poder declarar otro tipo de datos. Para declarar datos de tipo cadena utilizamos char. Entonces, esas son palabras que las vamos a ir conociendo nosotros y que no pueden ser utilizadas. Luego, en la página 197 tenemos ahí la continuación. Dice, los identificadores son únicos, no se pueden usar para dos cosas diferentes dentro del mismo ámbito. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco una variable que se va a llamar nombre, solo me va a servir esa variable para poder almacenar los nombres, ¿ya? En el caso que yo esté realizando un promedio y el promedio se ocupan 4 calificaciones, yo voy a declarar 4 variables, una para cada calificación. Las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes en C++. Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿ve? El programa distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, como hay una distinción de estos dos, debemos de tener especial cuidado en eso, ¿verdad? Más cuando estemos escribiendo los programas. Hay algunos que pues no están en lo que deben de estar en ese momento, perdón, o no están poniendo atención, y cuando estén con el programa va a ser el problema, ¿verdad? Ok, luego tenemos ahí algunos ejemplos no válidos. Por ejemplo, dice identificadores no válidos. Num y días. Dice carácter y no válido. O sea, no puedo usar ese carácter. Es lo que yo les explicaba anteriormente. Perdón, Edic espacio Fares contiene un blanco. Dice, o sea, las variables no pueden contener espacios en blanco. Deben de ser pegadas. Y si yo quiero conectar, por ejemplo, dos palabras, que nos quedan 10 minutos, si yo quiero conectar dos palabras, lo que significa que puedo utilizar para conectar dos palabras el guión bajo, ¿verdad? De otra forma, no puedo yo dejar espacios en blanco. Dice, a continuación, si algo menciona, bueno, hay otros ejemplos ahí, 14 ABC no inicia con una letra, ¿verdad? Entonces debe iniciar con una letra. Num.1, el punto no está permitido. Sin, palabra reservada. Return, palabra reservada. Entonces, no podemos usar ni palabras reservadas, no podemos usar puntos, no puede empezar con número, no puede llevar el signo arroba, no puede llevar espacios en blanco, no puede llevar identificados, caracteres más de los que ya nosotros hemos definido. Y tenemos, dice, a continuación se mencionan algunas palabras reservadas, ¿verdad? Tomar en cuenta esas palabras que no van a poder ser utilizadas. Continúan en la página 198, lo que son las palabras reservadas. Y continuamos en la 198 con lo que son los tipos de datos y variables. Dice que una variable es un espacio de memoria reservado en el ordenador para obtener valores que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. ¿Verdad? Es lo que les decía. Las variables, como su nombre lo dice, cambia su valor. Cada variable tiene un tipo de dato asignado correspondiente al tipo de dato que almacena. Podemos decir que los tipos de datos determinados son cómo se manipulará la información contenida en las variables. Y tenemos tipos de datos numéricos, reales, lógicos y de tipo carácter. Los numéricos, en este caso, son los que nos van a servir para poder almacenar números. En este caso, tenemos tipos de datos enteros y tipos de datos reales. La diferencia entre tipos de datos enteros y reales es que los enteros, como su nombre lo dice, solamente están conformados por una parte entera. La parte entera y la parte real es la parte decimal. Entonces, si yo voy a representar, por ejemplo, 18.5, voy a utilizar un tipo de dato real y no un tipo de dato entero. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Gilcana, si yo necesito declarar la edad de una persona, ¿voy a utilizar entero o real? Entero. Ok, ¿por qué? Pucha, mister, me iba a preguntar por qué. A ver, Fares, ayúdele.
Ajá, Farecito. ¿O usted cree que no es entero? Ok, el silencio nos dice mucho. Vamos a ver, Diego, ¿usted qué cree? ¿Que es entero o que es real? No sé. Ok, no sabe. César, No sé, mister. no sabe. Astrid, ¿está Astrid por ahí? A ver. Entero. Ok, pero dígame por qué es entero entonces. A ver, va, voy bien, va. Entero, entero. Pero va, entera. Yo no sé porque ustedes son los que están diciendo y al final voy a ver si lo que contestaron está bien. O sea, solo Porque- quiero saber si están poniendo atención. A ver. Claro. Porque es el dato que permite resaltar. Ok, mire, por ejemplo, cuando a usted le preguntan su edad, usted no dice, mira, yo tengo 16 años con 6 meses, 5 días y 4 horas. Usted no dice así, ¿verdad? No fraccionamos, no fraccionamos nuestra edad. Simplemente decimos, tengo 15, tengo 16. Ese es un dato entero, ¿sí o no? Sí. Sí. Si yo digo, tengo 16.5, ¿qué significaría? Que tengo 16 años con 6 meses, porque 16.5 es la mitad. Entonces, 6 meses es la mitad de un año. Esas son deducciones lógicas. Que ya ustedes deberían de poder realizarlas. Entonces, significa que la edad de una persona es un dato que se va a declarar como entero, no como real. Por ejemplo, ¿cuándo voy a saber yo que voy a declarar datos de tipo real? Los datos tipo real son más que todo, por ejemplo, si yo voy a realizar una multiplicación o una división, es casi fijo que me va a dar un decimal. Si no me lo da, yo tengo que incluir todas las posibilidades y decirle, ¿verdad?, que va a ser real, aunque no me arroje un dato real, pero como existe una posibilidad de poderlo haber, entonces lo declaro yo como real y no como entero. ¿Ya? Yo estudié Ahora, con mi puntito extra ahí. bueno, no me respondieron por qué, entonces esa es la parte lógica, o sea, yo puedo responder y no saber a lo que estoy respondiendo, no saber lo que decir. Igual agradezco la honestidad de los que dijeron que no sabían, ¿verdad? Pero igual eso no significa que ya pasaron, entonces. Yo hay sí que poner sabía, mister, atención. solo que no me preguntó. Oh, perdón, pues. Entonces, para otra, usted levante la mano, ¿verdad? Y los puntos extras, pues nadie ganó el punto extra de hoy. Vamos a dar un punto extra de cada clase. Como son 6 clases, van a tener 6 puntos extra, entonces nadie lo ganó hoy. Lástima. Yo lo gané. Ok. Luego, los tipos lógicos son los que resultan son el resultado de una comparación, ¿verdad? Y estos se expresan en verdadero o falso. Luego tenemos, vamos a irnos a la página 200, donde están los operadores de C++. Y en los operadores tenemos aquí operadores aritméticos, relacionales y operadores lógicos. Los operadores aritméticos son los que nos sirven a nosotros para realizar operaciones aritméticas matemáticas. En este caso son suma, resta, multiplicación, división. Y tenemos aquí decremento, incremento, módulo. ¿Ya? Más adelante, a nosotros se nos hacen fáciles los primeros 4. ¿Ya? Porque son los que comúnmente nosotros utilizamos. Pero para que tengan una relación en cuanto a esto, los operadores aritméticos son los que nos sirven para realizar las operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división. Luego los relacionales, tenemos todos los signos de comparación aquí. Perdón, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual a y diferente de. Y vean que estos no se expresan como en matemáticas, que abajo del signo menor que, yo le coloco una rayita y eso es menor o igual. Sino que acá, como en la computadora no tenemos un carácter que que sea identificado con eso, tenemos que colocar los dos, menor y luego el igual, o mayor y luego lo igual. Y vean el diferente cómo se identifica. El diferente
son los dos signos mayor o menor que contrapuestos. Pero en este caso es el signo de exclamación y el signo igual. Así lo representa C++. Luego tenemos aquí los operadores lógicos que son el AND, OR y NOT. AND, que significa y, que no tengo que decirlo porque ustedes no se lo saben. OR, O, y el lógico de la negación. ¿Verdad? La negación, eso ustedes lo vieron en lógica simbólica y se saben pues la conjunción, disyunción y todas esas conectivas lógicas. Ya ustedes las conocen ahí. Luego tenemos lo que son los operadores de asignación, y los operadores de asignación estamos hablando de más que todo el signo igual es el operador de asignación por excelencia, porque nos permite asignar un valor a una variable. ¿Ya? Los demás los vamos a ir utilizando ahí más adelante. Les hablaba de las constantes, ¿verdad? También vamos a declarar constantes. Tenemos ahí lo que son las constantes. Y que decíamos que son valores que no van a cambiar. Bueno, tenemos menos de un minuto. Nos hizo falta aquí aproximadamente como 4 páginas para terminar de discutir así a rasgos grasos, ¿verdad? Porque no logramos concluir con todo, pero nos vamos a quedar aquí por cuestiones de tiempo. Yo voy a subir hoy por la tarde la guía de trabajo de programación, donde vamos a estar resumiendo esta parte, y nos veremos esta semana, pues en la próxima clase, que es de diseño, y por hoy pues nos quedamos aquí. Saludos, espero que hayan puesto atención. Igual subiré el video a YouTube por cualquier cosa.